Son sensores optoelectrónicos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es un sensor optoelectrónico? Bueno, pues como su nombre lo dice, sensor, pues ya dijimos que es el que transforma un tipo de luz en, bueno, perdón, un tipo de luz en otro, un tipo de señal en otro tipo de señal, generalmente de una variable física cualquiera a eléctrica, ¿sale? Bueno, convierte un tipo de señal cualquiera, en este caso, pues bueno, vamos a ver que es de luz, pero bueno, convierte un tipo de señal a una eléctrica, ¿no? Y por ejemplo, una de temperatura la convierte a voltaje, ¿no? O a corriente. O una de presión la convierte a voltaje, ¿no? O a corriente. Entonces, eso es lo que es un sensor. La otra palabra, optoelectrónica. Optoelectrónico. Tiene que ver, bueno, opto es de óptica, es luz. Y pues electrónico, pues de electrónica, ¿no? Entonces, la palabra optoelectrónico, pues, o sensor optoelectrónico, se refiere a que son sensores de luz. O sea, es decir, captan luz y envían una señal eléctrica, ¿no? Básicamente. Bien. Entonces, aquí vamos a ver que, pues bueno, vamos a analizar varios sensores. Sí, el primero ya lo hemos visto, es la fotorresistencia, entonces ese ya no lo vamos a analizar, porque ya lo hicimos. 2, la fotorresistencia, recuerda que ese es el LDR, ¿sí? Que también hicimos varias prácticas con él. El 2 es el fotodiodo. El 3 es el fototransistor. Y el 4 es el optoacoplador. Entonces, básicamente, pues eso es lo que vamos a checar el día de hoy. ¿No? Bueno, a explicar el día de hoy. Bien, nada más para recordar. Déjame acomodar la tableta. Bien. Entonces, nada más para recordar el LDR. ¿Recuerda? Dijimos que era, pues bueno, Light Dependent Resistor. Era un dispositivo que, pues bueno, físicamente, pues aquí tiene un área fotosensible, ¿vale? Y de acuerdo a la luz que incida sobre esta área sensible, que dijimos que estaba hecha de sulfuro de cadmio, CdS, pues iba a generar aquí entre sus patitas una diferencia de resistencia, ¿no? Entonces, a una variación de luz iba a generar una variación de resistencia, y que si nosotros graficábamos este hecho, es decir, en el eje X podemos poner la luz y en el eje Y la resistencia en ohmios, pues dijimos que pues, cuando este dispositivo detecte que no hay luz, su resistencia es alta. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle asociar que no hay luz, que sea de noche, y cuando es de día su resistencia es muy baja, ¿no? Entonces, por acá. Su resistencia es baja cuando es de día. Y dijimos que tiene un comportamiento no lineal, es decir, que se comporta así, de una forma muy curva, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta cosa, pues es no lineal. Entonces, es muy difícil de caracterizar esta clase de sensores.
Por lo tanto, nada más se usan en los extremos, es decir, se usan para detectar si es de día, perdón, o si es de noche. Pero, por ejemplo, no te pueden decir, bueno, cuánta cantidad de luz hay, ¿no? Cuánta cantidad de luz existe en el ambiente, no te pueden decir, porque es muy complicado sacar estos cálculos. Sí. Y bueno, ya, eso sería lo del LDR. Hicimos varias prácticas con ella para, por ejemplo, encender una luz, ¿no? Cuando sea de noche y apagarla cuando sea de día. Entonces, básicamente ya lo habíamos visto. La segunda opción, bueno, perdón, más bien el segundo sensor es el fotodiodo. ¿Sí? Fotodiodo. ¿Ok? Bueno, entonces como su nombre lo dice, es un diodo que se activa con luz. ¿Sí? Fotodiodo. ¿Cómo es un diodo normal? Bueno, pues recuerda que el símbolo del diodo normal, pues es así. ¿Qué era lo que, bueno, qué era lo que permitía o para qué servía el diodo? Pues bueno, el diodo lo único que hace es que la corriente circule en una sola dirección. Por ejemplo, si la corriente entra por su ánodo, recuerda que este es el ánodo, y donde está la rayita es el cátodo, dijimos que la corriente iba a poder circular a través del componente. Pero que si la corriente viene en el sentido inverso, es decir, por acá, pues esta barrerita, bueno, lo podemos ver así, iba a impedir el paso y no puede pasar la corriente de un lado para el otro. ¿Sí? Eso tenía que ver con la polarización directa y la polarización inversa. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú tienes aquí tu diodo y tú le conectas una pila. Si el positivo está con el ánodo, se le llama polarización directa. Si el negativo está con el cátodo, se le llama polarización directa, perdón. Ajá. Si el positivo está con el ánodo, polarización directa. ¿Qué pasa en ese sentido? Pues bueno, la corriente sale por aquí, pasa por el ánodo y regresa a negativo. Entonces ahí sí hay flujo de corriente. Si tú conectas la batería al revés, es decir, la más con el cátodo y el menos con el ánodo, pues la corriente va a salir por el positivo y choca con la barrera y por lo tanto aquí la corriente pues no pasa, ¿no? Corriente cero. Y a esta se le llama polarización inversa. Entonces los diodos normales trabajan con la polarización directa y se prefiere, bueno, que los diodos trabajen en la zona directa y no en la inversa, ¿no? Porque en la inversa pues no deja pasar la corriente. Bueno, pues, ¿cómo funciona el fotodiodo? Vamos a ver que el fotodiodo trabaja precisamente en la zona de polarización inversa. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es así? Pues porque, bueno, generalmente, hablando del diodo normal, sin polarizar todavía, recuerda que el diodo normal internamente es una estructura PN. ¿Sí? Tú tienes un material aquí P y tienes un material N. Recuerda que N significa pues, que está dopado negativamente, o sea, tiene más electrones el material. Y P significa que tú le quitaste electrones, es decir, tiene ausencia de electrones, por lo tanto, tiene huecos, ¿no? Digamos que está positivo y este más negativo. Ahora, cuando nosotros juntamos los dos materiales, pues como unos son huecos y unos son electrones, van a tender a recombinarse aquí en la frontera. ¿Sí? Entonces va a haber un área de recombinación. Se van a recombinar y se va a generar una zona neutra. Esta zona neutra se le llama zona de agotamiento. ¿Y eso qué permite? Bueno, esta zona de agotamiento permite, o bueno, lo que hace, ocasiona es que
los electrones del lado derecho no pasen o se sigan recombinando con los huecos del lado izquierdo. ¿Por qué? Pues porque aquí se genera un campo eléctrico. ¿Sí? Se genera un campo eléctrico debido a esta recombinación de aquí de electrones y huecos. Entonces este campo eléctrico, pues hay que aplicarle cierto voltaje para vencer este campo eléctrico y ahora sí los electrones puedan viajar o recombinarse con los huecos del otro lado. Vale, entonces esta es la zona de agotamiento. Vale, pues igual, un fotodiodo normal, perdón, un fotodiodo en sí también tiene esta zona de agotamiento, también está construido de material P y material N, solamente que aquí en la región del centro está dopado con elementos fotosensibles. ¿Y cuál sería el objetivo? Pues bueno, el objetivo del fotodiodo es que, por ejemplo, como este material que está aquí en la zona de agotamiento es sensible a la luz, pues cuando un fotón incida en esta zona de agotamiento, pues va a permitir que el electrón, que haya un flujo de electrones, más bien. Es decir, de aquí se va a generar un par hueco, lo cual va a permitir que el electrón se mueva, ¿vale? De un lado, bueno, de aquí, de esta región del centro, para un extremo. ¿Sale? Se va a generar un hueco y un electrón. Y al generar ese hueco y electrón, pues bueno, van a permitir que el electrón se mueva y se genere una corriente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué decimos que funciona en polarización inversa? O sea, esto es lo que pasa con el diodo normalmente. ¿Sí? Cuando la polarización directa, esta región es mínima. La región es mínima. Pero, si ponemos esta unión de materiales P y N, perdón, en polarización inversa, dijimos que esa región va a crecer. Aquí tienes el material P, aquí tienes el material N, y aquí tienes unión, ¿sale? Si tú lo polarizas inversamente, es decir, el positivo de la batería con el negativo, y el negativo con el positivo, recuerda que este cable es negativo y este cable es positivo, entonces menos con más, digamos que se atraen los electroncitos, y la zona de agotamiento pues va a crecer. Ahora va a estar hasta acá, digamos, la zona de agotamiento. Entonces todo esto va a ser la zona de agotamiento. ¿Sale? Y pues bueno, esto se aprovecha en el diseño, pues precisamente esta zona que está aquí, la vamos a hacer fotosensible, ¿no? Precisamente para que haya más área donde incidan los fotones. Y si hay más área para que incidan los fotones, pues hay más probabilidad de que se genere un par de hueco-electrón y ese genere una corriente, que se le va a llamar corriente oscura, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que hicimos fue hacer un diodo normal, lo hicimos fotosensible, es decir, sensible a la luz, y además nos aprovechamos para que cuando detecte luz genere una corriente muy, muy pequeñita, pero que se le va a llamar corriente oscura, ¿no? Y ese, digamos, es el principio de funcionamiento del fotodiodo. Por aquí tengo una presentación, no es mía, sino que encontré aquí en internet. Y pues déjenme mostrárselas, ¿no? Bueno, aquí habla de los sensores fotoelectrónicos, optoelectrónicos, perdón. Aquí te habla de los diferentes tipos de luz, que es la luz, su longitud de onda. Y bueno, te habla de algunos emisores de luz, como el diodo LED, el diodo normal, el diodo infrarrojo, que es un LED que emite luz infrarroja, es decir, una luz que nosotros no somos capaces de ver, y el diodo láser, ¿no? Que se usa mucho en comunicaciones. Bueno, como les mencioné al principio, pues bueno, aquí hay varios elementos que se revisan, como la LDR, la fotoresistencia, el fotodiodo, el fototransistor y un fotosensor capacitivo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con óptica, cuáles son los fenómenos relacionados con la luz, como la reflexión, refracción, difracción, absorción, tal, todo eso, ¿no? Que no nos vamos a meter tanto detalle.
Este es lo de la LDR. Lo que ya hemos explicado es un sensor, perdón, es un elemento que varía su resistencia de acuerdo a la de acuerdo a la luz que entra en el sensor. Cuando es de noche, su resistencia es alta. Cuando es de día, su resistencia es muy, muy baja. Aquí ya te está hablando del fotodiodo. Básicamente lo que te dice es que, a ver, déjame ver, más bien, ver pantalla completa. Ahí está. Lo que te dice es que, bueno, dice que este elemento es sensible a la luz, que precisamente que cuando la luz incide en él, pues se genera un par electrón hueco. ¿Sí? En el elemento, en la zona de agotamiento que ya te expliqué. Y aquí lo que te dice es precisamente eso, mira. El fotodiodo se polariza inversamente, precisamente para hacer que la zona de detección de fotones o de luz, pues sea más grande, ¿no? Y haya mayor probabilidad de generar un hueco electrón. Entonces dice que esos huecos cuando se genera, pues se mueven a las diferentes zonas. Y recuerda que el movimiento de un hueco y un electrón, pues es la definición de la corriente, ¿no? La corriente es el movimiento de un electrón a una zona. Entonces dice que si tú cierras el circuito, se produce una corriente llamada fotocorriente o corriente oscura. Esto está hablando desde el punto de vista de la teoría de bandas, que básicamente dice que para que se genere ese efecto, es decir, para que los fotones puedan crear un par electrón hueco, se requiere cierta energía para que puedan brincar la banda prohibida. Recuerda que cuando estamos hablando de teoría de bandas, está la banda de valencia, después la banda prohibida y después la banda de conducción. Y para que se genere corriente, un electrón que está en la banda de valencia, es decir, la capa más baja, debe de brincar una banda prohibida, una banda que no tiene energía, que se llama banda gap o banda prohibida, para llegar a la banda de conducción. En la banda de conducción pues se genera un electrón, ¿no? Entonces aquí lo que te dice esta tablita, o lo que te quiere decir es lo siguiente. Dice, bueno, para que tú brinques de la banda prohibida, perdón, de la banda de valencia a la banda de conducción, requieres una energía de 1.12 electronvolt si es que tu material es de silicio. Esto, pues bueno, digamos es muy alto. 1.12 para que un electrón, bueno, una energía para que pueda haber conducción de electrones es muy alta. Si cambiamos el material a germanio, pues ahí eso, bueno, ya sería la mitad de esfuerzo, ¿no? Entonces lo que se prefiere son numeritos cercanos a cero. Entonces, ¿cuáles son buenos elementos para hacer fotodiodos? Bueno, aquí podemos ver que el germanio es uno de ellos, pero también lo es esta mezcla de indio, galio, arsénico y fósforo, o bien de indio, galio y arsénico. Entonces, los fotodiodos y los fototransistores y todo lo que tiene que ver con óptica, por lo general están hechos de esta mezcla de elementos, ¿vale? De indio, galio y arsénico, o indio, galio, arsénico y fósforo. ¿Por qué? Pues porque digamos, se requiere menos energía para generar una corriente, ¿vale? Entonces, esto es lo único que te quiere decir la tablita. Dice, bueno, con elementos normales tú sí puedes hacer un fotodiodo, pero se prefieren hacer estas mezclas porque es más fácil que una corriente se genere. Y aparte, bueno, que son sensibles a estas longitudes de onda de la luz. Bueno, aquí lo único que te explica es que generalmente estos materiales son sensibles a luz que nosotros no podemos ver. Recuerda que nuestro espectro visible es de aquí a aquí, de lo rojo a lo verde, ¿no? Podemos detectar. Más allá de eso no podemos detectar en cuanto a longitud de onda, pero nuestros sensores sí. ¿De qué están hechos los fotodiodos? Pues como ya lo explicamos, están hechos de un material P y un material N. ¿Vale? Hay diferentes tipos de fotodiodos. Este es uno de los primeritos que se fabricaron, P y N tal cual.
son los que se usan a nivel general, los más usados, pero pues también hay otra clase de fotodiodos que se hace con 3 materiales, el P, el I y el N. El I es un material intrínseco, solamente es un metal que se usa aquí en medio de los dos. Y lo que se produce al meterle un material I es que lo haces más sensible a la luz. Y además su tiempo de respuesta es más corto. Es decir, son sensores más rápidos para detectar la luz más rápido. ¿Sí? Existen otros dos, como el tipo Schottky y el tipo avalancha. El tipo avalancha no es otra cosa más que tomar 2 piezas de pan, o sea, uno P, uno N, uno P y uno N. ¿Sí? Básicamente. Esa sería la estructura. Y estos, bueno, se consideran que también son para aplicaciones de mayor velocidad. El Schottky, bueno, en vez de tener un P, tiene oro. ¿Sí? Y pues bueno, te digo que el objetivo de estos fotodiodos es responder lo más rápido posible, ¿no? Y el avalancha, bueno, como su nombre lo dice, la intención es generar una corriente mucho más grande que los normales, precisamente por esta estructura que tiene. Bueno, aquí lo que nos explica en esta lámina es cómo yo puedo modelar matemáticamente mi fotodiodo. Pues en general, pues como estamos diciendo, el fotodiodo le llega una luz, ¿sale? Le llega una luz del ambiente y esa luz la convierte en corriente. Pues básicamente lo que estaba diciendo aquí el autor es que podemos ver el fotodiodo como una fuente de corriente, ¿vale? Que dado que está encapsulado en ciertas terminales P y N, pues se puede ver como una capacitancia también por ahí y varias resistencias entre sus terminales, ¿no? Entonces, así se modela matemáticamente. Entonces, podemos ver que pues bueno, es un circuito muy complejo, sí, bastante complejo, y lo que se hace es tomar el modelo simplificado. El modelo simplificado del fotodiodo es este, que simplemente es una fuente de corriente con cierta capacitancia en paralelo, ¿vale? La curva que está aquí, lo que vemos aquí abajo, pues es la curva característica de los fotodiodos. Lo único que te está diciendo es que cuando tú los polarizas inversamente, fíjate, aquí tenemos la gráfica de la corriente contra el voltaje. Sí, cuando tú los polarizas inversamente, pues van a generar una corriente más o menos estable. ¿Sí? ¿De qué va a depender esa corriente? Pues de cuánta luz incida en tu terminal. Entre más luz incida, pues bueno, vas a ver tú que va a haber más o menos corriente. Sí. Bueno, entonces nos quedamos con eso, ¿no? Que el fotodiodo se puede comportar, bueno, lo podemos modelar como una fuente de corriente y que aparte se polariza inversamente. ¿Sí? Porque polarizarlo directamente no tiene sentido. Funciona como un diodo normal. Bueno, aquí lo único que nos explica es cómo nosotros podemos conectar nuestro fotodiodo y hacer que trabaje en las diferentes regiones de las gráficas que hemos visto. ¿Sí? ¿Cómo podemos usarlo? Y pues bueno, aquí te explican más o menos los detalles que vas a tener. Pero generalmente lo que hacemos nosotros para usar fotodiodos es usarlo aquí como en D. ¿Sí? Tal cual el fotodiodo normal, lo conectas a tu circuito. Sí, pero cabe mencionar que, bueno, se puede poner con su fuente polarizada inversamente, como lo puedes ver aquí. Y pues bueno, tiene estas características, ¿no? Su linealidad buena, baja dependencia de la temperatura, la corriente de obscuridad, la que hablamos, la corriente que se genera por los fotones es alta, el tiempo de respuesta es pequeño, pero el ruido es muy alto. ¿Sí? Pero, pues bueno, aquí para cada uno de los casos te explica
cuáles son las ventajas y desventajas de cada zona de trabajo. Por lo general, yo te digo, lo vamos a trabajar aquí, en esta zona. ¿Sí? Aquí, lamentablemente, pues bueno, el comportamiento es no lineal, eso es lo que se gana. Bueno, se gana facilidad, pero también no linealidad. Depende de la temperatura, exactamente. La generación de corriente es muy, muy baja. El tiempo de respuesta sigue siendo alto, pero el ruido es muy bajo. ¿Sí? A pesar de que aquí en la nota te diga que, bueno, es no recomendable, pues bueno, esa sería, digamos, la opción más sencilla de usar este sensor. ¿Vale? Pero bueno, ahí nos explica diferentes zonas. Ahora, ¿cómo lo podemos usar nosotros para un circuito de detección de luz? Pues bueno, recuerda, el diodo le entra luz y genera una corriente. Entonces, ¿qué les parece si usamos un convertidor de corriente a voltaje? Y es más bien, son estas dos estructuras que ven aquí con amplificadores operacionales. Si te fijas aquí el fotodiodo está conectado, el cátodo la primera figura está conectado a la Tierra. Esta es la Tierra. ¿Sí? Y lo que está haciendo es, bueno, cuando entra luz, genera una corriente y esa corriente va hacia el inversor. Pero recuerda que esa corriente, bueno, no fluye al inversor, ¿no? Más bien fluye por la resistencia hacia la salida. Y de hecho, bueno, este circuito ya lo analizamos, que de hecho nada más es la corriente que genera tu sensor, se multiplica por esta resistencia de realimentación y se genera un voltaje de salida. Entonces, este es un circuito para usar un fotodiodo. ¿Vale? Ahora, si tú quieres mejorar, bueno, ¿cuál es la desventaja de este circuito? La desventaja de este circuito es que las corrientes que genera un fotodiodo generalmente están en los nanoamperios, que significa que tú vas a necesitar una corriente de gigaohms, o sea, esta resistencia debe ser de gigaohms para obtener un voltaje aquí en volts pequeñito. O sea, necesitas una resistencia altísima. Entonces, ¿cómo podemos relajar esa condición? Pues bueno, tú le pones una fuente de voltaje aquí que acepte el fotodiodo. Tienes que ver su hoja de datos para ver qué clase de fuente le debes de poner. Y esa fuente lo que hace es incrementar la corriente que pasa a través del fotodiodo, ¿vale? Ayudarlo. Entonces vas a seleccionar una resistencia, tal vez ya no esté en gigas, sino tal vez esté en los kiloohms. Y el voltaje aquí pues va a ser el voltaje igual generado por el otro lado. ¿Sí? Entonces, esa es la única, digamos, ventaja de poner una fuente de polarización inversa aquí. ¿Sí? Que la resistencia va a ser más pequeña que en el primer caso, pero lo puedes usar. Entonces, estas dos son dos formas de usar los fotodiodos. ¿Sale? Creo que en Proteus no se puede hacer prácticas con fotodiodos porque no hay forma de regular la luz o de simular que hay una luz aquí. Pero bueno, déjenme checar a ver si se puede. Para ver si podemos mostrar para ver si se puede mostrar el funcionamiento de este fotodiodo. A ver, vamos a ver. Bien. A ver, por ejemplo, si quisiéramos hacer el arreglo que pusieron ahí, necesitamos un amplificador operacional, el 741. Necesitamos una resistencia genérica. Y necesitamos un fotodiodo. Creo que aquí está pero como les menciono, es un fotodiodo genérico, ¿no? Creo que no,
creo que no funciona para simulación. Pero bueno, vamos a intentar, por ejemplo, hacer el circuito, este primer circuito, ¿no? Con su fuente de voltaje, o bueno, más bien el sencillo, el más sencillo, este. El fotodiodo a tierra. Ok, listo. Entonces pongo el 741. Ahí está el 741. Ponemos el foto. Pues lo único que les estaba mostrando pues era esta simulación. Pero lo que les comentaba es que este sensor no lo puede simular Proteus. Entonces creo que si yo le doy aquí en correr la simulación, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, yo no puedo decirle detecta luz o no detecta luz, ¿no? Simplemente puedo, no sé si por aquí puedo ponerle por ejemplo, un multímetro. No. No detecta nada. A ver, vamos a poner microvolts. Microvolts. Pasa. No, pues bueno. Sí, bueno, se genera ciertos milivolts, pero yo no puedo ser capaz de decirle al Proteus si le está llegando más luz o no. ¿Sí? O sea, simplemente pues no tengo el control sobre esta simulación. Entonces yo no puedo, digamos, demostrarle aquí el funcionamiento de eso, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos lo que haría es que, bueno, si detecta luz, aquí el voltaje se incrementaría. Si no detecta luz o detecta muy poca, el voltaje bajaría en la salida. Eso básicamente es lo que funcionaría o lo que haría este circuito. Entonces ya con este nivel de voltaje, por ejemplo, tú puedes adaptarlo para que cuando haya luz te dé 5 volts y cuando no haya te dé 0 volts, pues tú ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes prender una luz, puedes activar un motor, lo que se te ocurra con este arreglo. ¿Sí? Pues bueno, entonces esa sería la instrumentación de esta clase de sensores o fotodiodos. ¿Sí? Ahora, las últimas partes son precisamente los fototransistores y, bueno, perdón, antes de eso, vamos a ponerle fotodiodo. ¿Cómo son los fotodiodos? Se me olvidó poner una imagen de ellos. Seguramente este lo han visto, ¿no? Realmente este no es un fotodiodo, más bien es un diodo. Bueno, el negro es un diodo emisor de luz, es decir, es un LED, pero que emite luz infrarroja, es decir, que a diferencia de, por ejemplo, el rojo, el verde, el blanco, tú cuando prendes este diodo o en este LED no lo vas a ver, o sea, no se ilumina, pues. Y este que está acá, pues en generalmente es un fototransistor, pero bueno, vamos a suponer que es un fotodiodo. Entonces, estos blancos sí son los fotodiodos y este negro es un emisor de luz. ¿Cuál es la función? Bueno, que este emita luz y esa luz llegue aquí al fotodiodo. Pues cuando esa luz llega al fotodiodo se genera una pequeña corriente. Entonces ya nosotros podemos hacer un sensor. Esto es otro tipo de fotodiodos. De 2 patitas. Y si te fijas tiene así como una pequeña lupita. ¿Cuál es la función de esa lupa? Pues dirigir, lupa es dirigir la luz a la región fotosensible de mi diodo, ¿no? Para que sea más fácil detectar. Incluso, bueno, este es un fotodiodo PIN, por ejemplo, que está aquí, que tiene una región donde se ve claramente cuál es la región sensible a la luz. ¿Vale?
¿Cuál es el símbolo del fotodiodo? Pues es el símbolo de un diodo normal con dos flechitas entrando, ¿no? Para indicar que recibe luz. Pues bueno, estos serían los fotodiodos comunes y corrientes. ¿Sí? Bien. Ahora sí, el fototransistor. ¿Qué es el fototransistor? Pues bueno, es un transistor normal, o sea, como el de los normales, ¿vale? Solamente que no tiene base. O bueno, sí tiene base, pero la base es una lupa por la cual hacemos incidir luz. Entonces es un dispositivo que generalmente lo vamos a ver de dos patitas, el colector y el emisor. Esas van a ser sus patitas. Y donde está la base, o sea, sí tiene la base, pero la base es una lupa donde le va a llegar la luz, ¿vale? Y va a generar nuevamente el par electrón hueco. Y lo que va a hacer la base, o bueno, es excitamos al transistor a través de la base, como un transistor normal, pero esa excitación va a venir a través de la luz, ¿vale? Entonces, el funcionamiento del fototransistor es bien simple. Cuando no hay luz, el transistor está en corte, o sea, está abierto, y cuando incide luz, el transistor se comporta como un cable, ¿sale? Es decir, está saturado. De colector y emisor se satura y por lo tanto se cierra el circuito. ¿Sí? Pues bueno, básicamente esto es lo que nos explica esta lámina. Cuando llega luz, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Se genera un par electrón hueco, lo cual permite que haya un flujo de electrones. ¿Sí? Entonces el fototransistor hace exactamente lo mismo que un transistor normal, solamente que se excita con luz. Entonces, tiene la misma función. Básicamente detecta luz y en función de la luz que detecta, pues bueno, se abre o se cierra. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, miren, bueno, pueden ver las notas, dice, solamente se usa como detector. Vamos a ponerle pantalla completa. Se utiliza como detector de nivel de luz. O también se usan optoacopladores, que va a ser el siguiente elemento que vamos a ver. Estas son las curvas características del fototransistor, ¿no? Pero en general no nos importa cuál es la región donde usemos el transistor. ¿Por qué? Pues porque aquí lo dice, ¿no? Solo se usa como detector de nivel de luz, es decir, hay luz o no hay luz. No se usa para controlar realmente algo, como los transistores normales. Ya ven que los transistores normales se usan como fuentes de corriente, pues aquí no. Aquí solamente se usan como switches. O está abierto o está cerrado. Es dependiendo de si hay luz o no hay luz. ¿Sale? Entonces, por eso las curvas características no les ponemos tanta atención. Porque no nos interesa hacer un control preciso con este clase de material. Pero bueno, ahí están y existen. ¿Cómo se hace un circuito básico de acondicionamiento con transistor? Pues como un transistor normal, ¿sale? Con una resistencia ya sea en colector o una resistencia en emisor, como sea. ¿Sale? Por ejemplo, en la salida del colector. Imagínate que el transistor no le llega luz. Entonces el transistor aquí está abierto. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a ¿quién? Como no hay corriente que fluye a través del circuito, ¿sale? Entonces la corriente que pasa a través de la resistencia es cero. Y por la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. El voltaje va a ser cero, es decir, el voltaje que consume esta resistencia es cero. Por lo tanto, el voltaje que vas a ver aquí reflejado sería el voltaje de la fuente. ¿Sí? Entonces, cuando no hay luz, detecta, bueno, te da voltaje de la fuente. ¿Qué pasa cuando hay luz? Bueno, cuando hay luz, cuando llega la luz a la base, se satura el transistor, es decir, entre el colector y el emisor hay un cable. Por lo tanto, ¿sale? Estamos midiendo el voltaje que hay en tierra y por lo tanto la salida sería 0 volts. ¿Sí? Bueno, entonces cuando no hay luz te da 5 volts, cuando hay luz te da 0 volts. Y acá, bueno, es lo inverso, ¿no? Aquí cuando no haya luz te va a dar 0 volts
y cuando haya luz te va a dar 5 volts. Básicamente son dos circuitos que dependiendo qué nivel de voltaje necesitas en diferentes condiciones, pues puedes usar uno o puedes usar otro. ¿Sí? Dependiendo de la lógica que quieras seguir. Y no hay más, fíjate, son los únicos circuitos de condicionamiento que usan. Aquí no se usan operacionales ni nada por el estilo. ¿Por qué? Pues porque es un transistor mismo, ¿no? Y con un transistor ya podemos hacer un montón de cosas. Muy bien. ¿Dónde podemos aplicar esta clase de sensores, tanto el fotodiodo como el fototransistor? Pues bueno, se usa para detectar objetos. Se usa para, por ejemplo, ver si hay un objeto o no hay un objeto. O sea, podemos usarlos para contabilizar cosas. Podemos usarlos como optoacopladores. Bueno, ahorita no lo hemos visto, pero un optoacoplador lo que hace es separar dos circuitos, ¿sale? De forma galvánica, es decir, que no haya relación entre un circuito y otro circuito. Y también se usan como encoders. Los encoders son sensores de posición que se acoplan en los ejes de los motores eléctricos para calcular la posición angular del motor. ¿Sí? Pero bueno, esas son las principales aplicaciones. Bueno, aquí te explica algunos ejemplos. También se usan en cámaras. Esto no, bueno, no nos interesa. Lo que nos interesa es el último componente, que es el optoacoplador. A ver si lo ponen. Los encoders. Optoacoplador. Aquí está, bueno, la última lámina. ¿Qué es un optoacoplador? Pues este es un optoacoplador. Básicamente es un fototransistor y un LED, ¿sale? Los cuales están alineados. ¿Para qué? Pues para cuando tú le mandes, por ejemplo, cuando tú no le mandes corriente al LED, pues el LED va a estar apagado, ¿no? Entonces, como el LED está apagado, el fototransistor también está apagado. Y por lo tanto, pues acá pues podemos poner un arreglo, lo que quieras, para que el voltaje, por ejemplo, sea cero, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nosotros le mandamos corriente a través del LED, este se encienda y esta luz excite a la base del transistor, por lo tanto, actúe como un cable y, por lo tanto, acá genera un voltaje, por ejemplo, de 5 volts, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que ganamos con esta configuración? Pues bueno, separamos las tierras o, digamos, la acción de un circuito que está al lado derecho con la acción de un circuito que está al lado izquierdo. Generalmente se usa para separar los circuitos de potencia, como por ejemplo los motores eléctricos, los actuadores, con los dispositivos de baja potencia, como por ejemplo las tarjetas y todo eso. Entonces, usualmente se usa un circuito que se llama optoacoplador, que es precisamente para eso. ¿Por qué? Pues porque si te fijas aquí no hay interacción, o sea, nada más es la luz. Pero estos circuitos no están conectados. La única relación es la luz aquí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por ejemplo, si se te quema el lado derecho, o sea, si tienes, por ejemplo, un cortocircuito en los motores, esa corriente pues ya no se te regresa a tu circuito, más bien se quema todo el lado derecho, pero el lado izquierdo permanece completamente intacto. Entonces se usan, como circuitos de protección. Y estos son los llamados optoacopladores. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Bueno, para empezar, el fototransistor es exactamente el mismo que el diodo. Van a ver. Si se fijan, el fototransistor es exactamente el mismo encapsulado. De hecho, es muy difícil ver cuál es un fotodiodo y cuál es un fototransistor, porque dijimos que el fototransistor tiene dos patitas y el fotodiodo también. Pues usualmente se les confunden. Hay versiones de fototransistores de tres patitas, ¿sí? La tercera patita es la base, pero se sigue sin usar.
¿Sí? Ese es el fototransistor. Ahora, ¿cuál es el optoacoplador? El optoacoplador ustedes los van a ver así. Son dispositivos de 6 patitas o 4 patitas, como en estos. Y esta estructura, que también lo pueden ver, también es, de un lado tiene un LED y del otro lado tiene un fotodiodo o un fototransistor. Y lo que hace, este es un circuito que, bueno, siempre está emitiendo luz y cuando tú le pones un objeto por el medio de esta ranura, se corta la emisión de luz y por lo tanto, pues tú puedes ponerlo como un detector de objetos. ¿Vale? Entonces estos ya vienen, son detectores de objetos ya incluidos. Pero, o también se le conocen como también como optoacopladores. Sí, bueno, entonces la lección es que el optoacoplador tú lo puedes usar para separar dos circuitos. De hecho, es bien importante que hagas eso, ¿no? Si tú tienes un proyecto, si tú tienes un proyecto en el cual tú tienes un circuito, es bien importante, ¿sale? Este es un circuito de potencia. Imagínate que tú estás, no sé, haciendo un helicóptero, un cochecito eléctrico, lo que sea, y aquí tienes tus motores. Y esos motores, pues tú los vas a controlar a través de una tarjeta Arduino, por ejemplo, ¿no? O la tarjeta que quieras. Pero estas tarjetas son de baja potencia. Entonces, para que no haya interacción entre una tarjeta Arduino que es de baja potencia con unos motores que son de gran corriente y gran voltaje, pues lo que se hace es precisamente poner un arreglo de optoacoplador. ¿Qué es un optoacoplador? Recuerda que un optoacoplador es un diodo LED y enfrente un fototransistor, pero ese tú ya no lo construyes, ¿no? ¿Sale? Ese tú no lo construyes, ese ya lo venden hecho. Y de hecho, también se usa para separar tierras. Entonces, la tierra del Arduino se le llama tierra digital y la tierra de los motores y todo eso se le llama tierra analógica. Tierra analógica y tierra digital. ¿Sí? Entonces aquí hay una separación galvánica, es decir, no se tocan estos dos circuitos. ¿Vale? Entonces nada más es un, digamos, esta parte. Es el optoacoplador. Entonces lo único que hace es, te digo, separar, digamos, la interacción del circuito de la derecha de potencia con el circuito de la izquierda. Lo que te decía es que, bueno, si había un cortocircuito, pues aquí se genera una corriente de retorno al circuito. Solamente se quemaría el fototransistor, no importa, pero el LED, como está separado de él, pues bueno, no pasa absolutamente nada con el circuito de la izquierda. ¿Sale? Entonces mi recomendación es, cada vez que vayas a hacer este, eh, proyectos que tengan que ver con control de motores o cualquier cosa grande que vayas a controlar, siempre pon optoacopladores en cada una de las salidas de tu circuito que vayas a usar. Por ejemplo, si tienes 5 salidas, pues usa 5 optoacopladores. ¿Sí? Y ya con eso te aseguras de proteger bien a tus circuitos de control. ¿Vale? Pues bueno, pues este es el optoacoplador, el fototransistor y el fotodiodo, y bueno, y la fotoresistencia, ¿no? Dijimos que el fotodiodo y el fototransistor pues funcionan exactamente igual, solamente que, bueno, el fototransistor es aún más noble, se puede usar para más aplicaciones, pero básicamente se usan para lo mismo, ¿no? Todos estos componentes se usan para lo mismo, para detectar luz. El optoacoplador es la función o la unión de los dispositivos anteriores, un LED y un fototransistor. Sí, nuevamente en Proteus no podemos simular ni el optoacoplador ni el fototransistor, creo. Pues creo que nada óptico por el momento. Entonces no les puedo mostrar una simulación con estos componentes.
Déjame investigar a ver si en el otro simulador que existe, en el Tinkercad, se podría hacer. Si lo podríamos ver. Muy bien. Ya para terminar, ¿esto dónde lo podemos ver acá en el ámbito automotriz? Bueno, pues hay un sensor. Bueno, ahorita ya no se usa, pero era el que calculaba. Déjame ver cómo se llamaba. Era precisamente el sensor que estaba en el cigüeñal. ¿Dónde estaba el crankshaft? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, te lo busco. A ver. ¿Dónde estaba? El sensor de gas. El crankshaft angular position o el medidor de revoluciones por minuto. ¿Dónde está? A ver. Era este. Para checar las revoluciones por minuto, ¿sí? Se usa una rueda dentada que tiene ciertos dientes, ¿vale? Que está girando cuando está funcionando. Entonces, para calcular la velocidad de esa rueda, lo que se hace, bueno, lo que se hacía era poner precisamente un sensor óptico aquí, ¿sale? Bueno, aquí tiene un sensor magnético, es decir, una bobina. Eso también se usaba antes, ahorita ya tampoco se usa. Pero antes se ponía una bobina o también luego sustituyó por un sensor óptico. Entonces aquí por ejemplo, tú pones tu sensor de luz, tu LED, perdón, y acá tu fototransistor. Entonces cada vez que el diente pasaba a través de esa mitad de entre el sensor, pues se cortaba, digamos, la luz, revoluciones por minuto a las cuales giraba esta ruedita. ¿Sí? También se usaba, te digo, una bobina precisamente para detectar, porque esta rodita dentada es metálica, entonces la bobina puede cambiar su voltaje o la corriente de acuerdo a si hay un metal cerca o no hay un metal cerca, y también puede hacer esa detección, ¿vale? Entonces antes se hacía con una bobina o con un sensor óptico. ¿Cuál era lo malo de usar el sensor óptico? Que si le caía polvo o lo que sea, pues la medición no iba a ser correcta, ¿no? Entonces tendrían a fallar esos sensores. Entonces ahorita lo que se hace es precisamente usar un sensor de efecto Hall, que es un sensor de silicio que detecta campos magnéticos. Es decir, cada vez que se le acerca un pedazo de metal, él varía su voltaje. Pero bueno, ya no lo tienes que poner aquí cerca, ¿no? Bueno, ya no lo tienes que poner así que la ruedita pase en medio del sensor. Simplemente el sensor lo pones por un lado y cada vez que pase el diente metálico, pues detecta que ya pasó un objeto. ¿Sale? Entonces ese es el que se usa actualmente, un sensor de efecto Hall. Pero antes era un solenoide, una bobina, o bien un dispositivo óptico, ¿no? Nada más que los ópticos te decía que tenía esa desventaja de que se ensuciaban y ya no detectaban, no hacía la detección bien. ¿Sí? ¿Dónde más se usan los sensores ópticos? Pues bueno, también se usan para el encendido automático de luces, ¿no? Externamente. Y creo que hasta el momento son los únicos dos casos que conozco donde se usan de esta clase de sensores ópticos. Bueno, aquí está el arreglo. Bueno, aquí ya es un poco más pro todavía, pero aquí se usan fibras ópticas. Pero el principio óptico es el mismo, ¿no? Se detectan los huecos ahora. Sí. Bueno,